Buenos días, jóvenes del grupo D8AD, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del sistema semiescolarizado de los domingos. Hoy a su clase de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos. La clase es la cuarta clase de la cuarta semana. Ya nos acercamos al final del módulo. Hoy domingo 7 de marzo del año 2021. Se les informa lo siguiente. Ya está en plataforma su actividad correspondiente a esta cuarta semana, la cual va a estar desde hoy hasta la mitad aproximadamente de la semana. Lo pueden ustedes checar en la plataforma. Y con relación a la quinta semana, así vamos a trabajar. El próximo domingo, a esta hora, estará abriendo, bueno, una hora después, por la diferencia de la hora, su examen final. Se termina, el examen va a abrir el domingo, es 14 de marzo, y va a cerrar ese mismo día, solo que las 23:59 horas. La actividad número 5 va a ser también un cuestionario, solo que para que se puedan organizar, el cuestionario va a abrir desde un día antes, desde el sábado. O sea, el sábado a las 11 de la mañana, bueno, mediodía, yo voy a poner 11 personas en la plataforma, y ya pueden empezar a responder el que va a ser su último cuestionario, que tenemos 25 puntos. De esta semana, y la cuarta, tiene 25 puntos, mismo 25 puntos, y el cuestionario de la quinta, también 25, porque el examen tiene un valor de 50, y ahí cierra el 100% de la calificación. Por lo tanto, la actividad desde el sábado, como pueden contestar, van a tener incluso su síntesis, como siempre se ha subido, y el domingo 14 de marzo, pues vamos a estar en clase, vamos a una, con lo que vamos a, la clase estaría cerrando la quinta semana, y tendrían nada más que realizar su examen hasta la medianoche. El cuestionario, así como el examen, cierra el mismo domingo a la medianoche, un minuto antes de la medianoche. Por lo tanto, se está un día antes para que tengan un poco más de tiempo para poder contestar su actividad, su quinta actividad, porque acuérdense que es también parte de la calificación, no solamente es el examen. Este cuestionario de esta semana, que se va a subir desde el sábado, y tienen sábado y domingo. Si por alguna circunstancia no pudieran contestar el cuestionario el sábado, bueno, el domingo ya se les conectaría con el examen. Pero para evitar eso, pues podrían ustedes adaptar su actividad desde el sábado, para que así el domingo, cuando ya ustedes empiecen su examen, pues a partir ya del primer minuto del lunes, ya la coordinación pueda tener su calificación, la final de cada uno de ustedes, en lo que respecta a este examen final, con sus dos actividades. Si existe alguna pregunta, alguna inquietud, adelante, Kenny o Maneli, ¿me pueden preguntar? La calificación del primer parcial fue hasta la tercera semana, ¿no? El examen de la semana pasada con las preguntas. Así es. Y esta vez va a ser la actividad de la cuarta, actividad de la quinta que se abre el sábado, y el examen 50%, 25-25 las actividades. Sí, así es. Ok, y nada más una pregunta, ¿qué es lo que vendría prácticamente en la actividad 5? En la actividad 5 va a venir los recursos para impugnar que están previstos en el Código Nacional. De todas maneras, les voy a subir la síntesis también de manera oportuna,
para que tengan de dónde basarse para poder estudiar y contestar su actividad. Es prácticamente la quinta clase. Vamos a ver el tema de los recursos que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, ninguna. El último cuestionario, pues ya vieron ustedes que les pido, cuando les subo su síntesis en PDF, que la lean. Aparte, quieren volver a ver la clase, están los videos en plataforma, para que entonces ya contesten su actividad. Pongan ustedes de que una hora lean la síntesis, entiendan, y ya empiecen a contestar su cuestionario. Son 10 preguntas sencillas. Está llegando Lucila Estrella Luz. Ustedes incluso ya deben de terminar este cuatrimestre de su carrera, ¿verdad? O sea, prácticamente lo que son sus materias. Bueno, pues vamos a dar inicio con la clase de hoy. Por favor, que tengan a la mano su Código Nacional de Procedimientos Penales, por favor. Acaba de conectar Sergio, vamos a esperar a que se conecte ya. Miren, jóvenes, ya habíamos visto en la clase anterior cuando tuvimos lo que es la introducción a la etapa del juicio oral, que es la tercera etapa del procedimiento penal acusatorio. Entonces, en esta tercera etapa, vimos, buenos días, Sergio, vimos figuras como los alegatos de apertura, qué contienen los alegatos de apertura, también un ejemplo de alegatos de apertura, cómo se estructuran, qué es la teoría del caso, cuáles son los elementos de la teoría del caso, vimos qué es el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el recontrainterrogatorio, qué preguntas se pueden formular, cuáles son las preguntas prohibidas, qué son las objeciones. Vamos a continuar con esta etapa que se debe concluir en esta clase, porque ya en la quinta son los medios de información, o sea, los recursos que señala el Código Nacional. Ya vimos que estamos hablando de pruebas, hablábamos de testigos. Vamos a ver hoy lo que es la prueba pericial. En el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de dicha prueba, la prueba pericial, y dice que podrá ofrecerse la prueba pericial cuando para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica o oficio. Lógicamente, no todos somos testigos. Cuando se requiere conocimientos especiales sobre alguna ciencia, arte, técnica o oficio, aquí es donde entra la figura del perito. Solo que en el artículo 369 nos señala claramente que los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual van a dictaminar y no tener ningún impedimento para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada. En caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la cual va a versar la pericia.
No se exigirán estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte, técnica o oficio. O sea, no es lo mismo el perito que va a dictaminar sobre una materia que está en su conocimiento a que un perito sea testigo. O sea, un testigo puede tener conocimientos en la materia y sobre su declaración lo puede ir explicando, y no necesariamente hay que pedirle estos requisitos. Es, por ejemplo, Kenny nos había manifestado que trabajó en la policía. Si algún día es testigo, cuando declare, él puede explicar sobre algún punto. No obstante, la persona se le detuvo, no se detuvo legalmente, no se le informa, pero empieza pero no por eso es por, por insertar en su declaración conocimientos o actitudes que tenga sobre determinada materia, tenga que caer en la cuestión pericial. El artículo 370 nos señala cuáles son las medidas de protección. Ojo, en caso necesario, los peritos y otros terceros que deban intervenir en el procedimiento para efectos probatorios podrán pedir a la autoridad correspondiente que adopte medidas tendientes a que se les brinde la protección prevista para los testigos en los términos de la legislación. Acuérdense cuando en 1996, cuando nació la dichosa Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, era una ley pequeña, 36 artículos que lo llamaban el de Rosemary, como una película de terror, porque con esos 36 artículos la Procuraduría General de la República, a través de su unidad que se llamaba Unidad del Abuelo, especializada contra la delincuencia organizada, UEDO, ahorita es SEIDO, que ya cambió de unidad, pasó a su Procuraduría, cambió su denominación, pero sigue siendo SEIDO. Y bueno, aquí es una ley que era muy violatoria de derechos humanos, pero por eso pretendían tener un instrumento para poder combatir la delincuencia organizada. Pero no era porque se abusaba incluso de dicha ley y de los derechos humanos de las personas. En específico, lo que era el dichoso arraigo. Podían arraigar, podían prolongar tu arraigo y después te consignaban. O sea, aparte de estar viviendo, pues seguramente que el arraigo es para que investiguen, pero para que no, digo, no vaya a subir. Y si te están arraigando es porque realmente no hay elementos para consignar, porque si no te consignan directamente. Bueno, esta es la cuestión. Y las medidas que incluso aparece aquí la figura del testigo. Cuando esto empezó, era cuando esta ley federal contra la delincuencia organizada, era cuando estaba en su apogeo el cártel de Juárez. Era para golpear al cártel de Juárez esta ley. Pero simple y sencillamente, pues no, los testigos protegidos que declararon para ¿cómo se llama? Lo único que les hacían era, les daban de alta un sueldo como delito en la PGR, pero a varios los mataron. O sea, no había la garantía que vas a tener un escolta, no hay presupuesto para estar cuidando a todos los testigos protegidos. ¿Qué es lo que hacen? Les cambiaban su nombre. No decían quién era realmente, utilizaban algún mote. Por ejemplo, Kenny podía ser, por ejemplo, José Juan. Y José Juan, pero llegaba un momento y varias gente se amparó y se resolvió el amparo, que los testigos pueden estar guardados sus nombres, pero ya una vez que se lee al acusado que hay en su contra, pues tenía que decir quién es el que los está acusando. No el apodo o el mote que le haya puesto en la PGR, sino
realmente quién es. ¿Quién es? O sea, y bueno, pero no es ninguna garantía la protección a los testigos. Y las disposiciones generales del interrogatorio y contrainterrogatorio. Vamos a retomar ahora los artículos porque vimos en qué consistía. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice la norma procesal penal. El artículo 371 nos dice declarantes en audiencia. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle, advertidos de lo anterior por el juzgador que preside. Serán llamados en el orden establecido y esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar el juicio en el testigo. ¿Ya lo habíamos visto? Testigo tiene que ver la separación de los testigos. Uno se queda y el otro sale y no debe estar escuchando lo que el otro está respondiendo o le está preguntando. El juzgador que presida la audiencia del juicio identificará al perito o al testigo, le va a tomar su protesta para conducirse con verdad, pero además le va a advertir de las penas que se imponen si incurre en falsedad de declaraciones. Es un delito. Durante la audiencia, los peritos y los testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y solo deberá referirse a esta y a las preguntas que realizan las partes. El 372, el desarrollo del interrogatorio. Una vez que ya se otorgó la protesta y realizada la identificación, el juzgador que presida la audiencia del juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, al perito o al acusado, para que lo interrogue, y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, al perito o al acusado. Lo recuerden ustedes, como vimos en la clase pasada, cuál es la finalidad del contrainterrogatorio. ¿Alguien me lo puede decir? Maneli, Kenny, Sergio. ¿Cuál es la finalidad del contrainterrogatorio? A ver. Kenny, ¿cuál es la finalidad del contrainterrogatorio? Sergio. Desacreditar la teoría del caso de la contraparte, pudiese ser, profe, la verdad exactamente el No estás bien, concepto estás viendo bien, estás viendo bien. Desacreditar la prueba que se está desahogando. Que caiga en contradicciones el testigo, diga otra cosa, se confunda. Esa es la finalidad del contrainterrogatorio, lo vimos la clase pasada. Bueno, los testigos, los peritos o el acusado van a responder directamente a las preguntas que les formule el Ministerio Público, el defensor o el asesor jurídico de la víctima en su caso. El órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio, salvo que medie objeción fundada de parte, o bien resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga. Esto en los términos previstos en el Código Nacional. A solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados.
ya saben que es liberarlos. Una vez que terminan de liberar, que se puedan retirar. Al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a lo que el perito deberá responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. Normalmente, cuando se interroga al perito, si vendió un dictamen, le van a preguntar en qué se basó para llegar a esa conclusión o cuáles fueron los elementos que estudió y para haber llegado a esa conclusión. Sobre su técnica y qué elementos estudió o utilizó para poder llegar a la conclusión de su dictamen judicial. Esto es cuando se interroga a un perito. También, si se trata de desvirtuar al perito en el interrogatorio, pues puedes poner en duda que si su título, cómo lo obtuvo, dónde estudió, qué tal si donde estudió no existe. O sea, son varias cosas que buscas en un contrainterrogatorio, podría mostrar la prueba del otro. Después del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo que manifestó. En la materia de contrainterrogatorio, la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas, respecto a lo que se le preguntó, respecto a lo que contestó, derivado de esas preguntas. El artículo 373 nos dice cuáles son las reglas para formular preguntas en juicio. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se van a permitir preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. Esos tipos de preguntas ya las vimos en la clase pasada. ¿En qué consiste cada una? Son las preguntas prohibidas. Ya vimos incluso hasta en qué consiste cada una y hasta un ejemplo venía en cada una de ellas. Las preguntas sugestivas solo se van a permitir a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. Bueno, el 374 habla también de las objeciones. Parece que se puede objetar y decir, pregunta impertinente, objeción, pregunta capciosa, objeción, es pregunta argumentativa, o sea, pero tiene, el que va a objetar, lo tiene que hacer antes de que dé su respuesta el testigo, porque si pregunta y el testigo ya empezó a hablar y quiere objetar, esa objeción ya no se puede en base al artículo 374, que dice, la objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción, y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, va a resolver de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno. O sea, ¿qué quiere decir? Que con lo que diga el juez de que admite la objeción o no la admita, no hay recurso alguno. Y el 375 nos habla, también lo vimos, del testigo hostil. El tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. El oferente de la prueba. En el artículo 376 hay una técnica también cuando alguien dice otra cosa de lo que había declarado o es contradictorio o no se acuerda y ya lo había dicho. Bueno, hay lo que se conoce como lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en la audiencia. Durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito, podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiera participado, realizando cualquier tipo de manifestación cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante.
superar o evidenciar contradicciones o solicitar las aclaraciones pertinentes. Con el mismo propósito, se podrá leer durante la declaración de un perito parte del informe que él hubiera elaborado o hubiera. Viene también lo que en la audiencia también puede declarar el acusado. Él lo dice claramente el 377. Dice, el acusado podrá rendir su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso, el juzgador que preside la audiencia permitirá que lo haga libremente o conteste preguntas de las partes. En este caso, se podrán utilizar las declaraciones previas rendidas por el acusado para apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicciones. El órgano jurisdiccional, o sea, el juez, podrá formularle preguntas destinadas a aclarar su dicho. El acusado podrá solicitar ser oído con el fin de aclarar o complementar sus manifestaciones, siempre que preserve la disciplina en la audiencia. En la declaración del acusado se seguirán en lo conducente las mismas reglas para el desarrollo del interrogatorio. El imputado o el acusado deberá declarar con libertad de movimiento sin el uso de instrumentos de seguridad, salvo cuando sea absolutamente indispensable para evitar su fuga o daños a otras personas. En caso que es una persona muy violenta y tiene que declarar esposado, por así decirlo, porque si lo sueltan se altera y se puede hasta afectar al mismo juez. El artículo 378, ¿qué pasa con la ausencia del acusado en juicio? Si el acusado decide no declarar en juicio, ninguna declaración previa que haya rendido puede ser incorporado al juicio como prueba, ni se podrán utilizar en el juicio bajo ningún concepto. ¿Cuáles son los derechos del acusado en juicio? En el curso del debate, el acusado tendrá derecho a solicitar la palabra para efectuar todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiera abstenido de declarar, siempre que se refiera al objeto del debate. El juzgador que presida la audiencia del juicio impedirá cualquier divagación y si el acusado persistiera en ese comportamiento, podrá ordenar que sea alejado de la audiencia. El acusado podrá, durante el transcurso del debate, hablar libremente con su defensor sin que por ello la audiencia se suspenda. Sin embargo, no lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder a preguntas que le sean formuladas y tampoco podrá admitir sugerencia alguna. Después de esto vamos a ver otro tipo de prueba, que es la prueba documental y material. Así se llama, prueba documental y material en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 380. Se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Es la definición que nos da el Código Nacional respecto a lo que es un documento. Se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. O sea, documentos es todo soporte material. Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. El órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos o de la reproducción total de una videograbación o grabación para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte conducente. Fíjense, si van ustedes a ofrecer, por ejemplo, como prueba un USB, hay que llevar el medio tecnológico para reproducirlo. El 381 lo señala. En caso de que los datos de prueba o la prueba se encuentren contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y el órgano jurisdiccional no cuente con los medios necesarios para su reproducción,
La parte que los ofrezca los deberá proporcionar o facilitar. Cuando la parte oferente, previo apercibimiento, no provea del medio idóneo para su reproducción, no se podrá llevar a cabo el desahogo de la misma. Y el 382 nos menciona la prevalencia de mejor documento. Cualquier documento que garantice mejorar la fidelidad en la reproducción de los contenidos de las pruebas deberá prevalecer sobre cualquier otro. Y el 383 nos habla de la incorporación de la prueba. Los documentos, objetos y otros elementos de convicción, previa a su incorporación a juicio, deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos, intérpretes, a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos. Solo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya sido previamente acreditada. El artículo 384 nos señala la prohibición de incorporar antecedentes procesales al juicio. No se podrá invocar, dar lectura ni admitir o desahogar como medio de prueba al debate ningún antecedente que tenga relación con la proposición, discusión, aceptación, la procedencia, rechazo, revocación de una, por ejemplo, una suspensión condicional del proceso, de un acuerdo reparatorio o la tramitación de un procedimiento abreviado. Eso no, los antecedentes procesales, no, que para que demuestren que efectivamente él aceptó, pero eso no. Lo que se va a desahogar en juicio es lo que llegó de la etapa intermedia, acuérdense. Y si se va a incorporar en juicio alguna prueba, que hay que anunciarla ahí mismo, ya hay que hacerlo de acuerdo a las reglas que nos señala el Código Nacional. El 385, la prohibición de lectura e incorporación al juicio de registros de la investigación y documentos. No se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público en la investigación, con excepción de los supuestos expresamente previstos en este código. No se podrán incorporar como medios de prueba o dar lectura a actas o documentos que den cuenta de actuaciones declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales. Y el 386 nos menciona excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores. Podrán incorporarse al juicio previa lectura o reproducción los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados únicamente en los siguientes casos. Primero, el testigo o el coimputado o el coacusado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente, o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y por esa razón no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado. O bien, cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuera atribuible al acusado. Cualquiera de estas circunstancias deberá ser acreditada. Y en el 387, la incorporación de la prueba material o documental previamente admitida. De conformidad con el artículo anterior, solo se podrán incorporar la prueba material y la documental previamente admitidas, salvo las excepciones que están previstas en el Código Nacional. Y ya la sección 6 nos habla de otras pruebas que también se pueden ofrecer. El 388 nos dice, además de las previstas en este código, podrán utilizarse otras pruebas cuando no se afecten los derechos fundamentales. Acuérdense que si afectan derechos fundamentales, la prueba es nula, me dice la Constitución. Artículo 389, cuando se va a constituir el tribunal en un lugar distinto al que le corresponde. Cuando así se hubiere solicitado por las partes para la adecuada apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso,
El tribunal de enjuiciamiento podrá constituirse en un lugar distinto a la sala de audiencias. Y el 390 nos habla de lo que son un medio de prueba nuevo y su refutación, o sea, se va a refutar. El tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba, ya sea sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente su existencia. Si con ocasión de la rendición de un medio de prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, su autenticidad o bien su integridad, el tribunal de enjuiciamiento podrá admitir y desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos no hubieran sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiera sido posible prever su necesidad. El medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el tribunal de enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de prueba supervenientes o de refutación. Esto para preparar los contrainterrogatorios de testigos o de peritos, según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba encaminados a contravertirlos. Bueno, y el capítulo 5 ya nos habla del desarrollo de la audiencia de juicio. Ya vimos que cómo arranca, empieza con, ¿se acuerdan? Con la exposición, con el alegato de apertura. En el alegato de apertura es donde primero el Ministerio Público y después la defensa van a exponer sus teorías del caso. Bueno, son 2:14. En el día y la hora fijados, el tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia correspondiente. Quien la vaya a presidir va a verificar la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, de los peritos o de los intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y la declarará abierta. Advertirá al acusado y al público sobre la importancia del significado de lo que acontecerá en la audiencia e indicará al acusado que esté atento a ella. Cuando un testigo o un perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero haya sido debidamente notificado para asistir en una hora posterior, que se tenga la certeza de que comparecerá, el debate podrá iniciarse. El juzgador que presida la audiencia de juicio señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura a juicio oral y los acuerdos probatorios a que hubiesen llegado las partes en la etapa intermedia. Bueno, ya nos queda menos de un minuto. Carolina, Kenny, Manel y Sergio. Al corte nos volvemos a conectar para continuar con la clase de hoy domingo, 21 de marzo, 21 de marzo. Domingo 7 de marzo del año 2021. Regresamos después del corte. 7 de marzo.